En la anterior habíamos quedado justamente en este ejercicio. No sé cómo les ha ido, si alguien tiene alguno de los resultados para entender un poco cómo es esto. Yo licenciada, ¿Ya? ya, lo primero me ha salido la media 23.7, la mediana 22 y la moda también 22. De X. No. Sí, Ya, otra vez me dices, por favor, cuáles son los valores. 23.7, 23.7 la media de X, ya. Te lo voy a arreglar esto. la, me- la mediana 22, Moda 22, ¿no ven? no, mediana. Ah, Allá, sí, la moda también. moda. Ya, súper. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? De Y1 también la mediana, no, perdón, la media 28.7, Ya, la mediana 27 y la moda 27. súper. ¿Cuál más tienes? De, de Y2, eh, la media 118.5, Ya, la mediana 110 y la moda 110. súper. ¿Y de Y2? De Y3. Ah, Y3, perdón. De Y, no, ay, no veo. De Y3, 121.5 la media, Ya, la mediana 113 y la moda también. 113. Ya, súper. Ya, ¿alguien más tiene algún resultado? Tal vez igual o diferente para confirmar. Ya, a ver, voy a esto ponerlo en el formato que tenemos. No, la media de X 23.7, mediana y moda 22, ¿no? Ahorita vamos a confirmar estos valores. Ya. ¿Y cuál era la idea? El ejercicio nos daban estos 10 numeritos, ¿no? Estos 10 numeritos, y nos decían que encontremos los resultados de estas transformaciones, ¿ya? Les vamos a llamar transformaciones o cambios de variable, ¿no? Puede recibir varios nombres. Y estas transformaciones están girando alrededor del valor de X y el valor de constantes, ¿no? En este caso el A que vale 5 y el B que vale 3. La pregunta era, bueno, encontrar la moda mediana y media de X, Y1, Y2 y Y3, ¿no? Cuatro, de estas cuatro variables, ¿no? Entonces, para empezar podemos hacerlo para la X, que es la más sencilla. Em, Su compañera dice que la media es 23.7, la mediana y moda 22. Nosotros podemos, a ver, visualmente identificar primero la moda, que sería la más sencilla. Y la moda efectivamente es el 22, ¿no? Si se dan cuenta, el 22 se repite tres veces y no hay ningún otro valor que se repita esa cantidad, ¿no? La moda sigue siendo la misma, ¿no? La moda sigue siendo la misma.
Bueno, sigue siendo 22, entonces en este caso está bien, la moda es 22. Y para la mediana, ¿no? Para la mediana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ordenar estos datos, ¿no? Aquí vamos a poner la solución. Para la variable x tenemos que ordenar nuestro conjunto de datos, ¿no? Tenemos que ordenar nuestro conjunto de datos necesariamente y a ver, yo voy a ir moviendo aquí los valores. Este 19 se tiene que venir aquí adelante. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30 y 32, ¿no? Si se movía el 19 era el único para ordenar ya los datos, así que ya tengo los datos ordenados ahí. Como son 10 datos, ¿dónde está la mediana? ¿No? Como los datos son pares, la mediana por fórmula debería estar en el medio, ¿no? Como son pares, vamos a tener dos valores en el medio, ¿no? Si quieren, estos dos valores son los que están en el medio. De tal manera que a la izquierda dejan 4 números y a la derecha dejan también 4 números. No tienen que dejar la misma cantidad de números a la izquierda y a la derecha. Como son pares, son dos los que hacen eso. Como son dos, tengo que sacarle el promedio de estas dos, es decir, sumarlas y dividirlas entre dos. Como son el mismo número, no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, no, es el mismo número nomás va a ser, ¿no? Acá es un ejemplo de lo que vimos en la anterior clase. El promedio de una constante es la misma constante, ¿no? Acá son números iguales, así que su promedio va a ser lo mismo, ¿no? No hay nada entre el 22 y el 22. Entonces la mediana también es 22, así que ahí sí, lo que comentó su compañera está también correcto, ¿no? Ya, pensemos que ya tenemos confirmado el valor de la moda y la mediana. Lo que nos faltaría es el valor de la media, ¿no? El valor de la media. Yo voy a irme acá. Lo que tendría que hacer para calcular la media, ¿no? De lo que habíamos visto en las anteriores clases, es para calcular la media de una variable. Lo que debo hacer es sumar todo lo que hay en esa variable, ¿no? Sumar todo lo que hay en esa variable y dividirlo todo entre la cantidad de datos, ¿no? La sumatoria desde i igual a 1, ¿no? Desde el primer dato hasta el último dato, ¿no? Hasta n, de todas las xi. Es decir, sumo todo esto, ¿no? Sumo los 10 numeritos, ese es el numerador, y el denominador es la cantidad de información que tengo. Podemos hacer ese ejercicio acá. Sería 19 más 20 más 21 más punto más 32, ¿no? Los 10 números debería estar sumado ahí y esto dividido entre 10, que son 10 números justamente, ¿no? Yo voy a aprovechar que tengo aquí una especie de calculadora. Le voy a pedir que me sume esos 10 numeritos, ¿no? Y la suma había sido 237, perdón, ¿no? La suma había sido 237. 237 dividido entre 10. Como en el denominador hay un 10, esta división es muy sencilla, simplemente es 23.7, ¿no? O bueno, 23.7. Y ahí está, ¿no? Si su compañera tenía razón. Ya, entonces ya tenemos los valores de x. Lo que nos faltaría es completar para y1 y para y2 y y3, ¿no?
Y ahí tenemos que tratar de utilizar algunas propiedades en realidad, ¿no? Para entender, porque lo importante de este ejercicio que estamos haciendo es que Y1, Y2 y Y3 son transformaciones que tienen a la X y a constantes. La pregunta es qué pasa cuando tengo ese tipo de transformaciones. Pensaremos para el primer caso, ¿no? Para Y1. Y1 dice que es una transformación de X más A, ¿no? X más una constante. Acá la constante vale 5. Debería ser a cada valor de X le sumo 5. Ese es el valor de la Y1, dice, ¿no? Entonces lo que debería suceder acá, en el fondo, es que yo tengo la misma cantidad de información, ¿no? Tengo todos estos numeritos, pero a cada uno de estos números le tengo que sumar 5, 20 más 5, 21 más 5, 22 más 5, 22 más 5, 22 más 5, 24 más 5, 25 más 5, 30 más 5, 32 más 5. Ese es el, este es el conjunto de números de Y1 ahora, ¿no? Como base tiene a la X y a cada X se le está sumando 5. ¿No? A cada X se le está sumando 5. Si completamos esta idea, ¿no? Si completamos esta idea, eh, lo voy a hacer aquí mismo, si nos entrará también. 19 más 5, 24, 20 más 5, 25, 21 más 5, 26, 22 más 5, 27, y hay 3 27, ¿no? 27, 27, 27. Después tenemos el 24 más 5, que es 29. Después tenemos al 30. 25 más 5. Después tenemos 35 y 37, ¿no? 35 y 37. Esa es la transformación que está sucediendo internamente, ¿no? Más dato vamos a ver si esto es necesario o no anotarlo así, o hacer siempre las transformaciones, porque en el fondo sabemos qué ha pasado, ¿no? A cada X le han aumentado un 5, ¿no? Ya. Entonces, nuestro vector Y finalmente, ¿no? Nuestro vector Y1 finalmente, es esto, ¿no? Son estos nuevos números. Una alternativa para solucionar este tipo de problemas es tomar el camino largo, digamos, que es justamente, ¿no? Hacer cada una de las transformaciones y a partir de eso, nuevamente hacer los cálculos. En este caso, ¿quién es la moda? Igual que antes, si se dan cuenta, lo único que hemos hecho es sumar 5. El 22 era el que se repetía más. Si a los 3 22 que habían le sumábamos 5, se iban a volver 27. Y como a todos se les ha hecho la misma operación, no se está alterando el valor de la moda, por ejemplo, ¿no? Bueno, el criterio al menos, ¿no? La moda en este caso es 27, pero estos 3 27 han sido construidos a partir de la moda que habíamos identificado en X, ¿no? A partir de esta 22. Así que ese es un detalle que hay que empezar a notar, ¿no? Que al sumar una constante, como en este caso el 5, no se está, la moda de la nueva variable va a ser la moda anterior más la constante. La moda anterior era 22, más la constante 5, la nueva moda es 27, ¿no? Eso está sucediendo internamente, ¿no? Para esto. Con la mediana va a suceder algo similar, ¿no? Porque esto ya está ordenado y lo único que he hecho es ponerle 5 a toditos, ¿no? A todos los números.
sumarle 5. La ordenación no va a cambiar, no va a cambiar la ordenación, porque le estamos sumando 5 de forma igual a todos. Entonces siguen teniendo el mismo orden. En esta idea, la mediana se encuentra también entre los dos números, entre el 27 y el 27, porque dejan 4 números a la izquierda, 4 números a la izquierda, 4 números a la derecha. Y en esta idea, la mediana igual es 27, ¿no? Como su compañera había comentado. La mediana igual es 27. Lo que nos quedaría es resolver la media, ¿no? Que sería sumar todo esto y dividirlo entre 10, ¿no? Entonces, para eso yo voy a utilizar un poquito la fórmula para que vean a qué nos va a llevar esto. ¿Qué nos va a llevar esto? Es otra vez aplicar la fórmula. En este caso ya estoy sobre la media de Y1 de estas Y sub I, digamos, ¿no? Vamos a pensar que son las Y. Las Y es lo único que ha cambiado acá, ¿no? Las Y son lo único que ha cambiado. Y aquí podemos, incluso, ¿no? Antes de resolver esto manualmente, ¿no? Sumando todo, que sería una alternativa, podemos descomponer un poco lo que tenemos en la sumatoria. A ver, voy a escribir tal cual está la sumatoria, ahí no hay nada, no hay que cambiar. Pero sí voy a, ese y, ¿no? Ese y, cada uno de los y's, ¿qué forma han tenido? X más 5, X más 5, X más 5, ¿no? Cada uno de estos y's, de estos componentes del y1, cada uno de esos es lo que había en x antes, el xy, más la constante, que en este caso la constante era 5, ¿no? Más la constante a, digamos, le pondremos, ¿no? Más la constante a. Todo esto dividido entre 10, ¿no? Todo esto dividido entre 10. Eso es lo que tenemos inicialmente. Y en este punto es bueno tener presente, y si no, hay una propiedad bien interesante de la sumatoria, ¿no? Hay una propiedad bien interesante de la sumatoria que lo que hace es que la sumatoria en una suma, ¿no? La sumatoria en una suma se distribuye, ¿no? La sumatoria en una suma se distribuye y se distribuye de la siguiente forma, ¿no? Les voy a mostrar para que lo tengamos como una propiedad. Esta es una propiedad de las sumatorias, por ejemplo, ¿no? Si tengo entre paréntesis, ¿no? Dentro de la sumatoria varios números, una suma en este caso, xy más a, ¿qué pasa? La sumatoria se distribuye, ¿no? Es sumatoria de xy, más la sumatoria de a, más la sumatoria de a. Esa es una propiedad que tiene la sumatoria. En la suma o la resta se distribuye. En la suma o la resta se distribuye. Se está distribuyendo en esos casos. Ya, ¿no? Se está distribuyendo en estos casos. Y ahora podemos igual recordar un poco de álgebra. Este de acá, este valor de acá, el 10, para tenerlo en letras todavía sin números, lo voy a mantener como n, ¿ya? Para no entrar todavía en los números, lo voy a mantener como n. El denominador, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? El denominador siempre lo puedo distribuir,
entre los numeradores, ¿no? Eso siempre puedo hacer. Es decir, que yo puedo hacer algo así. A ver, les voy a mostrar. Puedo distribuirlo siempre de esta forma, ¿no? Siempre puedo distribuirlo de esta forma. El n divide a la sumatoria de xy, aquí está. Y el n divide a la sumatoria de a, aquí está. Ya hemos llegado hasta este punto que estamos tratando de usar algunas propiedades básicas de las sumatorias, de las fracciones. No sé si se entienden todo, algún paso que valga la pena repetir, por qué estamos haciendo eso. No. Ya. Pregunta, ¿quién es este de acá? ¿Quién es este primer término? ¿A quién se parece? Este de acá. Ah, licenciado, es la fórmula de arriba. Es esta, ¿no ve? Sí. ¿Y este quién era? Era la media de x, ¿no ve? Ujú. Entonces me está diciendo que para encontrar a la y barra de 1, necesito este término que es la media de x. Ahí lo pondré, la media de x, ¿no? Este término de acá es la media de x. Entonces sí o sí esto lo voy a transformar como la media de x barra. Ahí está x barra. Más este término de acá, ¿no? Este término de acá. La sumatoria de puras constantes que será, ¿no? Ahí podemos tratar de utilizar un poquito de algo de intuición. ¿Qué dice acá? Es la sumatoria de igual 1 hasta n de una constante, ¿no? De una constante. Es como decir, tenemos a más punto, 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 más a, ¿no? ¿Cuántas a's hay aquí? N mayúsculas a's, ¿no? Hay n mayúsculas a's. Esto yo, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo de arriba, ¿no? Es como, imagínense que tenemos 5 más 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 5. ¿No? En el ejemplo tenemos 2, 4, 6, 8, 10 5, ¿no? Eso es lo que vamos a tener aquí arriba, ¿no? 10 5. Esto yo, ¿cómo lo puedo escribir para que sea un poquito más fácil de entender, ¿no? ¿En qué se convertirán todas esas a's de ahí arriba? A más A más A más A. Eso es lo que tengo aquí, ¿no? N veces. N veces. En el ejemplo en particular son 10 veces, ¿no? 10 5 ahí. ¿Cómo podría reescribir esto para que sea más corto? ¿No? Y el mismo criterio debería utilizarlo aquí arriba después, ¿no? Sí, ¿alguien quería comentar? Ah, sería 5 por 10, porque sería por las veces del número. Eso, ¿no ve? Finalmente es una especie de factorización, ¿no ve? O es el principio de la multiplicación, ¿no ve? Esto es 5 veces las veces que aparece, 10, ¿no? 5 por 10. En este caso, ¿qué sería en el caso de las A's? A multiplicado, ¿cuántas veces aparece?
10 veces. 10 veces, ¿no ven? 10 veces, sí. 10 veces. Bueno, en el caso de las A's, como no estamos usando todavía el número, es n veces, ¿no ven? N veces está apareciendo la A. No, porque para nosotros en el ejercicio va a ser 10, ¿no? Pero ahora es n, digamos, ¿no? ¿Qué van a pasar con las n? Se van a ir, ¿no? Las n se van a cancelar y lo único que me va a quedar, ¿qué es? A, ¿no? Lo único que me va a quedar A. Y este es el resultado de la media de Y, ¿no? La media de Y1. ¿Qué estamos encontrando? Que para encontrar la media de Y1 es suficiente calcular la media de X y a eso sumarle A, ¿no? Calcular la media de X y a eso sumarle A. Eso es lo que estamos encontrando con este ejercicio. Así que ya es mucho más fácil porque tengo la media de X, ¿no? La media de X, ¿cuánto es? 23.7. Entonces aquí lo que haría es simplemente decir, bueno, la media de Y1 va a ser la media de X, que era 23.7, más el valor de A. A en el ejercicio vale 5, ¿no? Por los datos dados, A vale 5. 23.7 más 5. Y esto es igual a ¿cuánto? A 28.7, ¿no? 28.7. Y ya está, ¿no? Eso era lo que... Y bueno, ahí su compañera igual tenía el resultado correcto, ¿no? 28.7. Esto es importante porque nos ahorra harto cálculo, ¿no? Lo único que tenemos que saber ahora, está bien, está un poco la prueba de que esto es cierto. Tenemos que recordar que si yo a alguna variable le sumo una constante, ¿no? Si yo a alguna variable le sumo una constante, la media de ese cambio va a ser el promedio anterior de esa media, de esa variable, perdón, el promedio anterior de esa media, más la constante, ¿no? Solamente le estamos aumentando la constante a toditos, ¿no? Algo similar va a pasar con la moda y la mediana, ¿no? Algo similar va a pasar con la moda y la mediana. Para el caso de Y2, ¿no? Para el caso de Y2, ahora la constante es un poco diferente, ¿no? La constante está multiplicando a X, ¿no? La constante está multiplicando a X. En ese caso, lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Ahora sí, para Y2, mismo esquema, ¿no? Tenemos los valores de X, pero a cada uno de estos le multiplicamos por A, que es 5, ¿no? A cada uno de estos le multiplicamos por A, que era 5, ¿no? A cada uno de esos valores se está multiplicando por A. Igual que en el caso, para la moda, va a suceder lo mismo, ¿no? Se está multiplicando un valor a todos por igual. Entonces todos van a, según lo que se multiplique, todos van a de alguna manera cambiar de la misma forma, ¿no? Eh, el 22, que era la moda anterior, ¿no? Va a seguir existiendo 3 veces, solo que ahora va a ser 22 por 5, ¿no? 22 por 5, 22 por 5, 22 por 5. Después no va a haber otro que se repita o sea igual, ¿no? Así que aquí la moda debería ser 22 por 5, ¿no? 110 seguramente. 22 por 5, dado que igual es una constante que multiplica toditos por igual. Ahí no va a haber ningún cambio. La moda, su compañera, nos decía que era 110 y efectivamente la moda es 110. Lo mismo va a pasar con la mediana. Le estoy multiplicando una constante a toditas, ¿no? Le estoy multiplicando una constante a toditas. Eso no va a hacer que el orden se altere, ¿no? A menos, ¿no? El orden se va a alterar, pero se va a invertir si la constante fuera negativa, digamos, ¿no? Es raro en esos casos, pero asumiendo que A es positiva siempre, ¿no? Que la constante es positiva,
este orden se va a mantener, ¿no? Este orden se va a mantener. Como el orden se mantiene, la mediana sigue estando en los dos valores del centro, ¿no? Dejando 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Entonces la mediana igual va a ser 5 por 22, 5 por 22, ¿no? 5 por 22 más 5 por 22 dividido entre 2, eso sigue siendo 110, ¿no? 5 por 22 es 110, así que la mediana en este caso también es 110, ¿no? Porque es el valor que está en el centro. La media, ¿no? ¿Qué pasará con la media en este caso, ¿no? Tratando de hacer algo muy similar a esto. ¿Qué pasará la, con la media en este caso? Que es un poco lo interesante, dado que esto tiene una fórmula un poco más elaborada que las otras dos. Vámonos con la media de Y2, ¿no? La media de Y2. Voy a escribir la definición de la media de Y2, que sería la sumatoria de todos los valores que están en el Y2, ¿no? De todas las Y chiquititas, ¿no? Que serían estos valores, 5 por 19, 5 por 20, 5 por 21. Entonces, acá hay una característica, ¿no? Que eh, esta Y para Y2, ¿no? Esta Y, ¿no? Cada uno de estos valorcitos, ¿cómo es? Es la constante multiplicada el valor anterior del X. La constante multiplicada el valor anterior del X. Sería la constante A multiplicada por el valor anterior de XY, ¿no? Multiplicada por AXY. Ya. Ahora, ¿qué hacemos con esa A, ¿no? ¿Qué hacemos con esa A que está ahí adentro? Aquí les voy a poner un ejercicio, bueno, una muestra de esto, ¿no? Supongamos que tenemos estos tres números, bueno, estos cinco números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Es la sumatoria de los cinco primeros números naturales, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal si a esto yo le multiplico por una constante? A todita les multiplico por 5. Por 5, 5 por 2. Voy a poner en formulita para que se vea mejor. Cada una de esas les voy a multiplicar por 5. 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, ¿no? Hay una constante igualita al inicio de todas que está multiplicando los datos originales. Al 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? A todita les está multiplicando el 5. Cuando sucedía eso, ¿qué podía hacer para simplificar esto un poco? Licenciado, se decía factor común. El factor común, ¿no ven? En este caso el factor común es el 5, ¿no? 5 lo sacamos y lo multiplicamos a cada uno de estos, ¿no? 5, 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Estamos reescribiendo, ¿no? Estamos sacando el 5 dado que se repiten todos, multiplicado por la serie original, ¿no? Que era 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿De acuerdo? Sí, licenciado. ¿Qué ha pasado acá? Que el 5 está saliendo de la sumatoria, ¿no? Está saliendo de la sumatoria. Y eso pasa siempre, ¿no? Esa es una propiedad en las sumatorias también. Esa es una propiedad en las sumatorias, que una constante, si hay una constante dentro de una sumatoria, y eso solo pasa con la constante, ¿no? Un valor fijo. Si hay una constante en una sumatoria, la constante sale afuera de la sumatoria, ¿no? En este caso estoy sacando a la constante fuera de la sumatoria. Aquí está, ¿no? El A. Si quieren lo puedo incluso sacar más afuera acá para que se vea mejor, ¿no? Lo estoy sacando fuera de todo esto, ¿no? Fuera de la sumatoria. En esta idea, ¿no? En este ejercicio ya tenemos el A, ¿no? Ya tenemos el A.
Nuevamente, ¿quién es este de acá? ¿Qué definición es esta? Sumatoria de xy sobre n. ¿A qué les recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿A qué se parece este número? Bueno, esta expresión en realidad, ¿no? A la medida de X. Es la media de x, ¿no ven? la Ahí, medida. sí, ahí tienen que tener siempre presente el concepto de la media, ¿no? Siempre es la suma de algo respecto el total de observaciones. En este caso, ese algo es x, ¿no ven? La sumatoria del xy sobre n, eso hace que esta expresión sea la media de lo que tengo acá, en este caso x, ¿no? La media de x. La suma de todo sobre el total de casos, digamos, ¿no? Y esto no es nada más entonces que la media de x, ¿no? La media de x. Por propiedades de las sumatorias. Entonces hemos encontrado que y2, por ejemplo, ¿quién era y2? Estaba construida en base a x por una constante. Si yo le quiero sacar la media de y2, basta con, ¿no? Si yo le quiero sacar la media de y2, basta con tener la media de x y a esa media de x multiplicarle por a, ¿no? Y esa es la media de y2. Eso es lo que estamos encontrando ahora, ¿no? Ese es el fondo, digamos, de esto. Si ese es el caso, ¿no? Ya para el ejercicio, aquí es igual a la media de y2. A vale 5, 5 multiplicado por x barra. X barra vale 23.7. Y esto en valor numérico es de 118.5, ¿no? Esto es igual a 118.5. Entonces, si un poco tratamos de entender estas propiedades, el cálculo va a ser más rápido, ¿no? Va a ser más rápido. ¿Cuál hubiera sido el otro camino? Tal vez el camino largo para encontrar esto era calcular cada uno de estos elementos. 5 por 19, ¿cuánto será? 5 por 20, 5 por 21, ¿no? Calcular cada uno de estos elementos y después operar y obtener la media, mediana y moda, digamos, ¿no? Sin ese razonamiento hubiera sido un poco más largo, ¿no? Pero como conocemos las propiedades, es más directo, ¿no? Es mucho más directo hacer esto. Ya. Vámonos al... voy a poner acá, recordar. Para que se quede eso. Ya. Vámonos a la Y3, ¿no? Que en realidad la Y3 ya es una consecuencia, ¿no? La Y3 ya es una consecuencia de todo lo que hemos ido haciendo ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Y3? ¿Cuál es la definición? Le multiplicamos por A y le sumamos una B. Y la B vale 3. Entonces, yo voy a escribir lo que tenía antes acá. ¿Quién es la Y3 finalmente? ¿No? Es cada valor de X multiplicado por A, multiplicado por el 5, y eso sumado B, que es 3, ¿no? Más 3, 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 más 3 y más 3, ¿no? Eso es lo que tenemos en todos los casos, ¿no? Nuestro vector Y3 ya es un poquito más elaborado, pero en el fondo se les está multiplicando o sumando constantes a todos por igual, ¿no? A todos por igual. Entonces eso significa que puedo utilizar las propiedades que hemos ido elaborando, ¿no? Para la moda y la mediana,
Si se dan cuenta, la suma y la multiplicación de constantes no las están alterando, ¿no? Igual, la moda de la x era 22. Esa moda, ¿no? Esa moda se va a mantener alrededor del 22 si yo le hago cualquier operación vinculada con constantes. 22 por 5 era 110, ¿no? 110 en los tres casos. A esos 110 le sumo 3, 113. 113 en esos tres casos. Ese 113 aparece tres veces. No va a haber otro número que aparezca más cantidad de veces que ese. No, no va a suceder eso. Entonces acá, por ejemplo, la moda va a seguir estando alrededor del 22, pero con las transformaciones que hemos hecho, ¿no? Que en este caso sería 22 por 5, 110, 110 más 3, 113. La mediana también, ¿no? Multiplicar por 5 y sumarle 3, no están alterando el orden, porque se están haciendo las mismas operaciones sobre todos los números. Así que el orden tampoco se va a alterar. La mediana va a seguir permaneciendo, va a seguir estando entre estos dos números, ¿no? Entre estos dos números. ¿Y quiénes estos dos números? Que son iguales, son exactamente iguales, es 22 por 5 más 3, 113, ¿no? Entonces, la mediana y la moda para esta transformación de Y3 sigue siendo exactamente, sigue estando alrededor del 22, y en este caso haciendo las operaciones es 113, ¿no? Como su compañero igual decía, ¿no? 113. Mediana y moda. Igual que antes podemos hacer la operación, que esta en realidad ya va a ser un poquito más directa, porque ya tenemos las propiedades anteriores. La pregunta ahora es, ¿quién es la media de Y3? ¿No? ¿Quién es la media de Y3? Esa Y la voy a descomponer, ¿no? Esta Y es es la transformación. Esta Y yo la voy a descomponer como A multiplicado por XY más B, ¿no? A multiplicado por XY, ya ahí, ¿no? A multiplicado por XY más B. Podemos empezar a usar varias de las propiedades que hemos aprendido, porque están los dos casos acá, ¿no ven? ¿Qué pasaba cuando yo tenía la suma, ¿no? Yo tenía la suma de una variable más una constante, ¿no? Era el promedio de la variable más la constante. Aquí tengo algo de eso, ¿no? Tengo la sumatoria de algo que tiene una variable más una constante. Y aquí adentro tengo lo que habíamos visto aquí antes, ¿no? Que era una constante multiplicada por una variable, ¿no? Una constante multiplicada por una variable. La media de eso, que había sido simplemente la constante multiplicada por la media, ¿no? Esto, aplicando las mismas propiedades que hemos visto antes, se va a convertir en algo de este estilo, ¿no? Más B. Simplemente se va a convertir en algo como esto. A va a salir de la sumatoria, voy a tener la sumatoria de xy sobre n, eso es x barra. Después la sumatoria va a atacar al b, b es una constante, voy a tener n veces b, se va a simplificar esa n con esta n y voy a tener solamente b, ¿no? Lo puedo resumir así para no alargar esta parte. Y ya está, ¿no? Ya tengo la propiedad para Y3, que había sido, si yo tengo transformaciones de ese estilo, de multiplicar constantes y sumar constantes, lo único que pasa es que sucede lo mismo a nivel del promedio, ¿no? Tengo el promedio de x multiplicado con la constante más la otra constante. Eso ya es casi inmediato y eso es que
se va a quedar como propiedad. Entonces Y3 Y3 será igual a ¿qué? A, que era 5, por la media de B, la media de X, perdón, que era 23.7, más la constante, que era 3. A eso se resume esto, ¿no? Este componente de acá, A más X, está acá, ¿no? Era 118.5. A eso le tengo que sumar la constante B, que era 3, ¿no? 118.5 más 3, 121.5. 121.5. Que igual coincide con el dato de su compañera, ¿no? 121.5. Y ya está, ya tenemos las tres medias, ¿no? En este caso, los tres valores. Ya. Así que podemos formalizar, ¿no? Propiedades. Propiedades. Un poco resumiendo todo lo que hemos visto, ¿no? Un poco resumiendo todo lo que hemos visto. Propiedades, sea X, Y, variables, y sea A, B, constantes, ¿no? Y sea A, B, constantes. Sea A, B, constantes. Vamos a llamarle constantes positivas, ¿ya? A y B son constantes positivas, no son negativas, ¿no? No tienen un signo negativo. Sean constantes positivas, ¿no? Acá les puedo preguntar, la primera propiedad es bastante sencilla. ¿A qué será igual la moda de una constante? ¿A qué será igual la moda de una constante? La mediana de la constante y la media de una constante, ¿no? La moda, mediana y media de una constante es siempre la misma constante. No es siempre la misma constante. Tiene sentido, digamos, ¿no? Si yo tengo puros, no sé, mi serie de datos es 5, 5, 5, 5, 5, 5, esos son mis datos. Son puros constantes, son puras constantes. Entonces, la moda de puras constantes es la misma constante, ¿no? Es lo que está diciendo acá. Tiene sentido, ¿no? Si tengo estos 5 números y todos son, si tengo estos 7 números y todos son constantes, entonces su moda es la misma constante. ¿Cuál será su mediana? La misma constante. ¿Cuál será su media? La misma constante, ¿no? Entonces esta propiedad es bastante sencilla, ¿no? La moda, mediana y media de una constante es exactamente la misma constante. Primera propiedad interesante. La otra, ¿no? La otra propiedad, si tengo, lo que ya habíamos visto, si tengo Y que es igual a X más una constante, ¿no? Y igual a X más una constante. Entonces, esto ya va a variar. La moda de Y, ¿no? La moda, lo pondré así nomás como está. La moda de Y va a ser igual a ¿qué? A la moda de X más la constante, más A, ¿no? A la moda de X más A. Lo que habíamos visto antes. Para la mediana va a suceder lo mismo. La mediana de Y va a ser igual a la mediana que encontremos en X
más la constante, ¿no? La mediana que encontremos en X más la constante, ¿no? Lo que habíamos visto con esto. Y aquí va a ser igual la media de Y. Va a ser la media de X más la constante A. Si tenemos ese tipo de transformaciones, tenemos estos resultados, ¿no? La moda de Y es igual a la moda de X más A. La mediana de Y es igual a la mediana de X más A, ¿no? Y la media de Y es igual a la media de X más A. Y algo similar va a pasar en los otros casos, ¿no? El otro caso que habíamos visto, ¿qué tal si Y es A multiplicado X, ¿no? A multiplicado X. Entonces la moda va a ser lo mismo. A multiplicado la moda de X. La mediana de Y va a ser A multiplicado la mediana de X. Y su media va a ser A multiplicada la media de X. Esa es otra propiedad que se aplican para las tres, ¿no? Para la moda, la mediana y la media. Y por último, la que habíamos visto ahora, ¿no? Si la variable es Y, si es A multiplicado por X más B, entonces, ¿qué pasa con la moda de Y? Es A multiplicado la moda de X más B. ¿Qué pasa con la mediana? Sería A multiplicado la mediana de X más B. Y lo mismo va a suceder con la media. Va a ser A multiplicado por X barra más B. Espera. Ya. Y estas son las propiedades más relevantes alrededor de la media principalmente, igual en este caso de la moda y la mediana, ¿no? Que igual se aplican de la misma forma, ¿no? Esto siempre y cuando A y B sean constantes positivas, ¿no? Siempre y cuando A y B sean constantes positivas. Esto se va a cumplir fácilmente, ¿no? Hemos visto en el ejemplo ya algunas cosas, ¿no? A ver, como un ejemplo para que ustedes practiquen con esto. En un curso, ¿no? En un curso. Bueno, lo vamos a diferir un poco, ¿no? 5 trabajadores, ¿no? Para el 2020, ¿no? El salario de 5 trabajadores era de, vamos a suponer que el salario de 5 trabajadores era de 2.000, 1.500, 1.900, 3.000 y 2.500, ¿ya? Para el 2020 el salario de 5 trabajadores era de 2.000, 1.500, 1.900, 3.000 y 2.500, ¿no? Para el 2021, ¿no? Para el 2021, se busca, ¿no? Se busca un incremento, ¿no? O se quiere, ¿no? Se quiere dar un incremento. Se quiere dar un incremento del 50%, digamos, ¿no? Se quiere dar un incremento del 50% a cada trabajador. A cada trabajador. Además de un bono, ¿no? Además de un bono de 200 bolivianos, ¿no? De 200 bolivianos. Para el 2021 se quiere dar un incremento del 50% a cada trabajador, además de un bono de 200 bolivianos. Ejercicio, calcular el salario promedio para 2020
Y calcular el salario promedio, si quieres pregunta, ¿no? Calcular el salario promedio para 2020 y para 2020, bueno, y lo que se espera, ¿no? Y el salario que se espera y el salario promedio que se espera con los incrementos, ¿no? Con el incremento y el bono. Incremento y el bono. Ya, ese ejercicio, ¿no? Hay 5 trabajadores que reciben 2.000, 1.500, 1.900, 3.000, 2.500. Ese es su salario de 2020. A estas personas se les quiere dar un incremento del 50% a su salario, ¿no? Y un bono de 200 bolivianos. La pregunta es, ¿cuál era su promedio de ingresos el 2020? Es decir, cuando ganaban esto. ¿Y cuál será su promedio ahora que van a tener ese 50% de incremento y ese bono de 200? Así que lo que necesitamos en el fondo es, voy a poner la media de salarios para el 2020, por un lado, y también necesitamos la media de salarios ahora para el 2021. Esos dos valores necesitamos. Y sí aplica varias cosas de las que hemos ido viendo ya en las propiedades, ¿no? La media del 2020 y la media del 2021. Ahora les voy a dar unos 5 minutitos, nos falta 20 para terminar la clase, así que unos 5 minutos para encontrar el salario medio del 2020 y aproximarnos al 2021, ¿no? A ver, traten de usar las propiedades que hemos visto. Y con eso podemos calcular, ¿no? Tal vez como una pista para esto, ¿no? Aquí les voy a poner, ¿no? Recordar que si a un número le quiero incrementar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje. Basta con hacer esto, ¿no? Por decir, ¿no? Yo le quiero al valor del 30, le quiero incrementar el 20% del 30, ¿no? Al 30 le quiero incrementar el 20%. Lo único que hago es 30 multiplicado por 1.2. Este es el equivalente a multiplicar por 30, ¿no? Esto en el fondo es... Esto en el fondo es una regla de 3, pero la aplicación más directa es esto, ¿no? Al 30 le quiero aumentar un 20%. Entonces le multiplico por 1.2. El resultado va a ser 36, por ejemplo, ¿no? 36. Corresponde a aumentar el 20% a 30. ¿No? Esta operación de acá corresponde a aumentar el 20% a 30. El 1 es el 100%, digamos, original. Después del punto, este punto 2 equivale al porcentaje que quiero incrementar, ¿no? Punto 2, 20%. Punto 3, 30%. Punto 5, 50%. Punto 9, 90%, digamos, ¿no? Pensando que queremos incrementar esos valores, ¿no? Eso hay que utilizar un poquito para el X barra 2021, ¿no? Porque va a haber un incremento del 50% a cada uno de estos, ¿no? Hay que multiplicarle por un factor acá, ¿no? Por un factor que incrementa el 50%. Y después sumarle 200 a cada uno y ver cómo varía esto. Ya, a ver, les dejo unos 5 a 6 minutitos para que vayan haciendo esto y me den el valor de X barra de 2021 y X barra 2020. Los dos valores. Dicen, disculpe, buen día. Me dijo que esta clase le hiciera acuerdos, que no tenía que hablar sobre el proyecto final. Cierto. Ya.
tienen razón. Esto va a ser tarea, ¿ya? Esto va a ser tarea. Tarea igual como lo de antes, ¿no? No es por puntajes, para que practiquen. Y ustedes me digan en la siguiente clase cuánto es esto, ¿ya? ¿Cuántos son estos valores? Y sí, mejor si hablamos un poquito del proyecto. Ya, tenemos unos 15 minutitos, un poco más, así que, a ver, voy a mostrarles lo que habíamos hablado al inicio de la materia respecto las características del proyecto y algunas cosas de esto, ¿no? Por si acaso tienen esto en el Telegram, ¿no? Esta paginita es donde están los videos, por si acaso, y donde tenemos el avance diario y tenemos algunos puntos. Acá están, por ejemplo, los apuntes de la materia, ¿no? Si van los apuntes de la materia, ahí está todo lo que hemos ido viendo hasta la anterior clase, creo que está todavía ya, está cargado, o debería estar cargado hasta la última clase. Ahí está, ¿no? Lo que habíamos ido viendo, ¿no? De la mediana, y justo este el ejemplo anterior, ¿no? El que habíamos quedado como tarea. No. Está en esa página, ¿no? Por si alguien no la tiene, igual se las paso por el chat de acá. Pero igual está en el Telegram. Y ahora acá también hay una pestañita para la planificación, ¿no? Para la planificación. Y en la planificación les va a aparecer un PDF donde están un poco el avance clase por clase de la materia. En un lado, digamos, al 8 de abril, por ejemplo, nosotros deberíamos estar hablando de medidas de forma y concentración, ¿no? Nosotros seguimos en tendencia central, ¿no? Esto igual es un avance un poco sugerido en base a lo que hemos ido, algunas clases que hemos ido perdiendo, estamos con un leve retraso, que no es muy grave, así que no se preocupen de eso. Es igual, podemos ir ajustando en la marcha, lo importante es ir aprendiendo esto, ¿no? Y acá tenemos los detalles del proyecto de investigación, ¿no? En ese mismo documento de la planificación está el proyecto de investigación. Lo que les había dicho es que pueden hacer primero el trabajo de forma individual o en grupos de 2 a 4 personas, ¿no? Individual o en grupos de 2 a 4 personas. El objetivo fundamental es introducir al estudiante a la investigación cuantitativa mediante el análisis de una problemática social. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Que hagan un reporte estadístico, ¿no? Un reporte estadístico. Finalmente es como hacer un trabajo, si quieren, en Word o en otra plataforma, pero en ese reporte estadístico, ustedes, para empezar, deberían elegir un tema, ¿no? Un tema de índole social que les interese, dentro de una población que ustedes definan, ¿no? Es tema más población, ¿no? Quiero estudiar la educación de los universitarios, ¿no? Quiero estudiar las condiciones de pobreza de las mujeres jefas de hogar en el municipio de Cochabamba, digamos, ¿no? Es una cosa el tema y otra cosa es la población, ¿no? Eso ustedes lo tienen que definir y en base a eso, tienen que buscar justamente alguna base de datos, ¿no? Que les ayude a calcular o a generar diferentes medidas estadísticas que son las que vamos a ir aprendiendo en la materia, ¿no? En esto ustedes pueden agarrar una encuesta que ya ha sido generada, que ya existe, esa es una opción, ¿no? Pueden entrar a la página del INE, buscar estadísticas y usar esa información para procesarla. O también pueden ustedes hacer su propia recolección de información, ¿no? Vamos a estudiar a los niños, por decir, no sé, de la calle que están en el Prado, digamos, ¿no? O a los venezolanos migrantes que están por el multicine, digamos, ¿no? Esa población, y hacen una encuesta para ellos, digamos, ¿no? Tiene que haber ahí algún criterio, una construcción de cuestionarios, ¿no? Capaz que irse por este lado va a ser un poquito más pesado, pero depende de ustedes también. O el otro escenario es igual, a trabajar con una base de datos ya hecha, digamos, que ya existe en algún lado. Sobre alguna temática de interés justamente de ustedes. Y el trabajo que yo espero es que me den este reporte y en el reporte existan estos 7 puntos.
Uno, ¿por qué es importante el tema? ¿No? Ustedes han elegido por alguna razón cierto tópico, entonces entender por qué es relevante. Después, tener un breve relato de lo que ustedes hayan elegido respecto a qué sabemos de esto en Bolivia, ¿no? ¿Qué sabemos de esto en Bolivia? En este contexto en Bolivia está muy vinculado a que ustedes puedan, por decir, encontrar seguramente referencias en periódicos, en artículos, que ya comenten algo de la población que ustedes han elegido. Un contexto nacional, digamos, ¿no? En este mismo contexto nacional ya ustedes podrán definir y decir, bueno, mi estudio se concentra, por decir, en un área más pequeña, ¿no? Ya es ir de lo más grande a lo particular, digamos, a su caso de estudio de ustedes. Y una vez que llegan a eso, plantean un marco de indicadores, ¿no? ¿Qué voy a calcular, ¿no? Si fuera el caso, por ejemplo, de los niños de la calle o los venezolanos o toda su familia, digamos, ¿no? Voy a calcular el número, el promedio de familia, el promedio del tamaño del hogar de los venezolanos, digamos, o el promedio de edad de los niños. Eso ya son indicadores, ¿no? La proporción de mujeres en situación de calle, digamos, ¿no? Si fuera ese el ejemplo, ¿no? Depende de lo que ustedes agarren. Si fuera, por decir, los hogares en una base de datos, ¿no? Hay varias bases de datos interesantes, entonces ahí se puede agarrar y construir varios indicadores. En este tercer punto es listar los indicadores que van a construir y cómo esto se construye, ¿no? Si es un promedio, pues habrá que pegar la formulita del promedio, digamos. Si es un porcentaje, la formulita del porcentaje, pero en el marco de ese indicador, ¿no? Este es un listado de indicadores, ¿no? Después, las estadísticas, básicamente es, bueno, dado que ya sé lo que voy a calcular, las empiezo a calcular, ¿no? Empiezo a sacar tablitas con valores, ¿no? Como nosotros hemos hecho en este caso, ¿no? La media del salario del 2021, la media del salario del 2020, ¿no? Sacamos los numeritos, usamos gráficos para mostrar mejor algo de lo que hemos ido analizando. Comentamos, analizamos, damos algunas impresiones, implicaciones de lo que esto significa y finalmente damos las referencias de esto, ¿no? Hemos utilizado un poco algunos criterios de indicadores del INE, de tal institución, ¿no? Las referencias, ¿no? Bibliografía, básicamente. Ese es el fondo, o eso es lo que yo espero de este trabajo, ¿no? Que tenga que ponga a prueba de alguna forma lo que están aprendiendo ustedes, ¿no? Y si necesitan más, ¿no? Dependiendo del tema que estén vinculados, ya que se empiecen a empapar de alguna manera del análisis cuantitativo alrededor de temas sociales, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios. Licenciado, una pregunta. Digamos, si voy a escoger a niños, ¿cuánto es el máximo de niños que, digamos, puedo encuestar y cuánto es el mínimo? Ya, nosotros vamos cuando veamos el capítulo de diseño de encuestas, ahí vamos a tener un criterio del tamaño de muestra. Pero adelantándonos a eso, ¿no? Adelantándonos a eso, ahí hay que diferenciar bien de dos cosas, ¿no? Uno es, si nosotros quisiéramos que sea una población representativa, ¿no? Representativa, ¿no? Quiero entrevistar a los niños de la calle del municipio de La Paz, ¿no? Para hacer eso, tendría yo que hacer un diseño de muestreo que me garantice que voy a cubrir todo el territorio del municipio de La Paz. Y normalmente la muestra en esos casos es un poquito grande, digamos, debe ser unos 200 a 300 niños, ¿no? Para tener representatividad de todo el municipio, ¿no? Representatividad de toda Bolivia, ¿no? Debe ser más de 1000 casos seguramente. Hacer eso operativamente va a ser complicado y caro, ¿no? Entonces, si no optan por el lado de representatividad, siempre está la opción de hacer un censo, ¿no? De hacer un censo y barrer completamente, ¿no? Voy a barrer, por decir, el día de hoy a todas las personas, a todas las señoras que están en el mercado, tantos, digamos, ¿no? Un barrido completo y ya tengo un censo de ahí, ¿no? O también puedo hacer un estudio de caso, ¿no? Y un estudio de caso es algo más controlado, ¿no? Que ustedes deciden a quién entrevistar, ¿no? Y ahí
La sugerencia es que haya más de 20, 30 casos para entender bien el fenómeno, ¿no? No es representativo, es bastante dirigido, pero igual sirve para profundizar algunos temas dentro de una población. O sea, ahí va a depender mucho de la población que ustedes elijan, si van a encuestar, ¿no? Si van a encuestar. Depende de ustedes, ¿no? Porque un escenario sería, si vamos a encuestar a una población, y el otro escenario es, vamos a utilizar una base de datos que ya existe, ¿no? Y en eso de las bases de datos que ya existen, me adelanto para mostrarles acá la página del INE. En la página del INE, acá justo a la entrada, van a ver censos, censos y banco de datos. Si yo me voy a esta pestañita, bases de datos. Y aquí hay bases de datos de encuestas sociales, ¿no? Bases de datos de encuestas sociales. Si hago clic ahí, me va a aparecer un listado donde están información de las encuestas que hace el INE, ¿no? Hay una encuesta del 2019, encuesta de hogares 2019. Esta encuesta son de 40.000 personas en Bolivia y tiene temas de salud, educación, pobreza, migración, ¿no? Tiene una cantidad muy grande de datos, ¿no? Fácilmente, si alguien se anima, podría utilizar esta encuesta, ¿no? Vamos a aprender a manejar Stata o el SPSS en la clase, así que capaz que pueda ser más fácil meterse aquí a procesar, digamos, ¿no? Si no les interesa este tema, igual tenemos la encuesta de niños, niñas y adolescentes que realizan alguna actividad o trabajan, ¿no? Los niños trabajadores, encuesta del 2019. Igual deben tener más de 10.000 casos, ¿no? Para entender todo el contexto boliviano, y ahí la clave es, bueno, ya no concentrarnos en la recolección, sino concentrarnos altamente en entender la base de datos, entender su cuestionario y después empezar a generar los indicadores. Igual hay temas de empleo. Tal vez este igual es interesante, la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra la mujer del 2016, ¿no? No hay otra encuesta similar a esta, es una encuesta dirigida exclusivamente a mujeres, donde se les ha preguntado un poco temas vinculados a violencia de todo tipo, historial, ¿no? Características generales, ¿no? Es bien interesante igual esta encuesta, ¿no? Así que información hay, ¿no? Depende ya de ustedes si utilizan estas bases o también las recolectan en algún contexto más controlado, más pequeño, ¿no? Yo les recomiendo. Ya, ¿más preguntas? Les voy a pasar este enlace también acá para que... Perdón, licenciado. Si en las referencias no usaríamos el INE, ¿qué se pondría en esa parte? No, claro, en las referencias ustedes van a usar, aparte del INE, para construir los indicadores, alguna referencia, digamos, ¿no? Es como decir, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Indicadores, voy a poner indicadores, está bien, de educación en niños, digamos, ¿no? Acá hay una página que dice Educación Inicial y Preescolar, una búsqueda de indicadores. Seguramente hay un documento de algún autor que me dice qué tengo que considerar para construir ciertos indicadores en niños. Si yo me agarro de este documento y digo, bueno, voy a utilizar el criterio que usa este autor, este ya es una referencia, ¿no? Entonces, para la parte de referencias son tanto referencias así temáticas, ¿no? Bibliografía para los indicadores, para entender mejor el tema que están eligiendo. Y la otra será pues una referencia más vinculada a los datos, que es la base de datos del INE, digamos. Que eso va a estar más vinculada a las estadísticas. Pero la conceptualización del tema, no les estoy pidiendo que ustedes se inventen indicadores, ¿no? Sino que busquen los que ya hay, los que los autores dicen que son interesantes, ¿no? Si fuera pobreza, por ejemplo, ¿no? Puedo poner ahí indicadores de pobreza. Hay hartas cosas, ¿no? ¿Cómo se mide la pobreza, ¿no? Medición de la pobreza del gobierno autónomo municipal. Deben haber criterios de indicadores de cómo han construido, ¿no? Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas. Esta es una fuente de CEPAL, entonces, si ustedes utilizan alguno de los criterios que está en este documento, ¿no? Yo voy a construirlo, la pobreza que yo voy a definir es en cómo la define el CEPAL en este documento, entonces esta es una referencia, ¿no? Eso es en esta parte, ¿no? De referencias. Vincular uno el tema y otro los datos, ¿no? Y en los temas pueden utilizar muchas fuentes de referencia, ¿no? ¿Quién más?
Listen, y si queremos hacer encuestas y sobre estas encuestas que nosotros haríamos, porque no existirían fuentes primarias, perdón, fuentes secundarias que tengan la información que nosotros requerimos, al hacer encuestas, ¿usted nos daría una pauta de cómo hacerlas o podríamos recurrir a usted para ver si nuestras encuestas son objetivas? Sí, sí, de hecho sí, ¿no? De hecho, si van a ir por el lado de encuestas, me avisan y yo les voy a ir apoyando. De todas formas, nosotros tenemos un capítulo de diseño y estudios estadísticos, que es el tema 3, que ahí algo se va a ver de esto de las encuestas, ¿no? Diseño de cuestionarios, técnicas de muestreo, pero capaz si quiere adelantar, pueden ir avanzando en esto, ¿no? Ahora, ahí, si van a incursionar por el lado de las encuestas, algo que van a aprender acá es, el primer consejo es que ninguna encuesta inicia de cero, digamos, ¿no? Nosotros inventándonos las preguntas, sino que hay muchas fuentes para esto, ¿no? Dependiendo del sector que ustedes quieran hacer, ¿no? Yo puedo ponerle ahí cuestionarios para medir pobreza, digamos, ¿no? Van a aparecer varias, ¿no? Encuestas de umbrales multidimensionales de pobreza, ¿no? Una sugerencia de cuestionario, ¿no? Cuestionario de pobreza y desigualdad. Si es agarrar alguna de esas y adaptarlo un poco al contexto, ¿no? Tal vez reducirlo, trabajarlo más, digamos, ¿no? Y así que sí, no hay problema, me escriben nomás, yo les puedo, o avanzan y yo les doy comentarios sobre su cuestionario. Y si no, si quieren hacer encuestas realmente y todavía no saben un tema, yo les puedo sugerir alguna fuente para que ustedes hagan el cuestionario, digamos, ¿no? Hay varias fuentes en internet interesantes que ya tienen el cuestionario diseñado y básicamente sería operativizarlo, ¿no? Ya, ¿quién más? Licenciado, buenos días. Una consulta. ¿Se puede realizar encuestas online o eso no es válido? No, está bien, está bien. Siempre y cuando acá es el tema que ustedes elijan tiene una población de interés, ¿no? Si esa población se la puede encontrar de forma electrónica y eso maximiza de alguna manera la calidad de la respuesta y el informante, es un medio válido, ¿no? Quieren hacer un estudio social a los estudiantes de primer año, digamos, ¿no? Ustedes mismos pueden introducirse en el estudio, tienen sus redes, ¿no? Están en WhatsApp, por decir, y tienen un grupo, entonces crean un formulario electrónico, les mandan el enlace al grupo, les piden que llenen. Está bien, digamos. Finalmente son prácticas y acercamientos, ¿no? Lo que ahí yo les preguntaré seguramente cuando expongan o cuando presenten eso es cuánta validez tiene eso, digamos, ¿no? ¿Qué tal si han mandado el formulario a su grupo de primer año, que son unos 120 y han respondido 10, por ejemplo, ¿no? Hay que tratar de minimizar esos riesgos, ¿no? Y garantizar que, bueno, si voy a hacer esa campaña, entonces tratar de que alcance lo más que pueda a la población objetivo, ¿no? Salvo esa recomendación, es abierto, ¿no? La forma en la que ustedes puedan obtener la información, ¿no? Un grupo en Facebook, no sé, eh, tal vez tienen conectados alguna asociación, ¿no? Que queremos hacer una encuesta a asociación de artesanos, digamos, ¿no? Los artesanos están normalmente bien conectados tienen sus grupos de WhatsApp, entonces pueden entrar ahí y hacer una encuesta, digamos, ¿no? Depende mucho de la creatividad que puedan tener ustedes o su grupo también, ¿no? Si optan por la modalidad de grupo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Eh, Dicen, ¿para cuándo debemos entregar el avance de esto? En realidad no hay avances, ¿no? No hay avances puntuales. Yo les voy a ir directamente hacia, si quieren, la defensa del proyecto final acá. Pero si ustedes quieren, puedo programar unas dos revisiones parciales, ¿no? Para ir midiendo cómo están, ¿no? Esto porque antes sí, cuando ya daba una vez esta materia y lo que hacía era hacer estas revisiones parciales, pero lo que sucedía es que sus compañeros, por alguna razón, empezaban a abandonar y los grupos se desintegraban y cambiaban de temas hasta el final, ¿no?
Así que eso era medio complicado, pero por eso les preferiría que ustedes puedan, en el mejor de los casos, tratar de ir avanzando y escribirme cuando tengan avances y yo sobre eso voy revisando, ¿no? ¿Le escribimos directamente a Telegram? Al tablón del Classroom, ahí podemos interactuar más rápido. En el Classroom podemos Ya, interactuar listo. fácilmente, ¿no? Y si no, igual está, igual les voy a pasar mi correo, les paso mi correo en un momento al Telegram y ahí podríamos, igual me escriben y hablamos, ¿no? Pero en el Classroom utilizaremos el Classroom con preferencia, ahí hay un espacio para contactarme directamente y yo voy ahí respondiéndoles también, ¿no? O pasándoles material. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Ya, creo que no hay nada más. Si están de acuerdo, podemos terminar ahí, ¿no?